El gobierno del presidente Porfirio Lobo logró el 10 de septiembre anterior un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después de que este organismo restableció relaciones con Honduras suspendidas el año pasado. Este acuerdo en principio tiene una duración hasta marzo de 2012 y favorecerá a nuestro país con un crédito de 196 millones de dólares. Ese acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del fondo, quienes evaluarán la solicitud para el acuerdo en octubre próximo. Pero ¿cuál es la importancia de tener un acuerdo con este organismo de crédito internacional? A continuación, algunas respuestas a esta pregunta. Evitar las crisis en los sistemas monetarios alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas es uno de los propósitos por los que fue creado el Fondo Monetario Internacional. Bien, a raíz de la Gran Depresión en la década de los años 30, en 1944, 45 países aproximadamente se reunieron en New Hampshire y decidieron crear el Fondo Monetario Internacional como una agencia de Naciones Unidas. Integrado por 185 países, el Fondo Monetario Internacional es una organización que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial. Prácticamente el Fondo Monetario es el banco de los países quebrados de alguna forma u otra, de aquellos países cuyas finanzas son un desastre, que tienen déficits, que la deuda pública es muy grande, etcétera, etcétera. Es decir, el Fondo Monetario audita o supervisa la administración pública de los países. De manera que el fondo no viene a contarte las costillas, viene a ver y examinarte cómo están tus finanzas, cómo está la cosa pública, cómo está la transparencia, qué clase de contrataciones tienes, qué clase de empréstitos, tienes capacidad de pagarla, no tienes capacidad de pagarla. Este organismo llega a los países a solicitud de los gobiernos. Las políticas del Fondo Monetario Internacional no han sido históricamente, no se ha caracterizado el fondo por tener políticas totalmente beneficiosas para los países. Entonces ha habido mucha queja de muchos opositores, sobre todo a la globalización, que ven en el Fondo Monetario Internacional como un enemigo, y tenemos personas que están sesgadas ideológicamente y que ven entonces al Fondo Monetario como si fuera un ente que le va a causar daño a Honduras. Con ayuda financiera y líneas de crédito contribuye a estabilizar los sistemas económicos. Ya sea resolver problemas temporales de balanza de pagos o problemas temporales de déficit fiscales. El fondo es la puerta de entrada para financiamiento de cooperación internacional. En alguna medida los países ven el tener un acuerdo con el Fondo Monetario, sobre todo los países cooperantes, los países donantes e incluso inversionistas internacionales, como una carta, digamos, de recomendación de que el país que tiene un acuerdo con el fondo tiene un manejo responsable de sus finanzas públicas, de su marco macroeconómico, etcétera. Su función es revisar si hay disciplina fiscal y austeridad en el gasto público. Es decir, que los ingresos que esté obteniendo el Estado sean suficientes para cubrir los gastos y que los gastos estén bien focalizados. La relación de Honduras con el Fondo Monetario Internacional comienza en los años 60. En los años 90, en la administración Callejas, se firma el primer acuerdo. Ha sido una relación ambivalente. Ha tenido, Honduras algunos acuerdos con el Fondo Monetario que han sido muy positivos, pero solamente una vez hemos logrado cumplir con las metas durante un acuerdo trianual. Solo la administración Maduro cumplió con los acuerdos contraídos con el fondo. Al finalizar el gobierno del licenciado Maduro, teníamos una macroeconomía que era estable y sostenible en el tiempo, cuyos beneficios se iban a trasladar hacia los gobiernos posteriores. En el gobierno pasado, los beneficios que se obtuvieron o que logramos en el gobierno del licenciado Maduro tuvieron grandes beneficios. Por eso en el gobierno anterior no dieron ningún ajuste tributario, porque con los ajustes que se dieron anteriormente fueron suficientes para hacerle frente a todas las obligaciones. Sin embargo, el anterior gobierno no aprovechó la coyuntura. El último acuerdo de 3 años que se tuvo fue en la administración Maduro, se dejó cumplidos los 2 primeros, ya en el primer año de la administración Zelaya se incumplió, se fue, y después de eso no ha habido un nuevo acuerdo de 3 años. Un acuerdo con el fondo refleja una política económica adecuada. Los acuerdos con el fondo no son de fácil cumplimiento, ninguno. Requiere de mucha disciplina, de mucha interés y más que todo de decisión política de enmendar esos desequilibrios para realmente sentar las bases de unas finanzas públicas sostenibles. En los acuerdos se debe incorporar el uso de recursos para asuntos productivos y sociales del país.
No se puede hablar de estabilidad macroeconómica si esa estabilidad macroeconómica no se refleja en el bienestar de la población hondureña. Ese es un elemento muy importante que sí yo quiero destacar. O sea, la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario, sea stand-by, o sea, una facilidad para la reducción de la pobreza y el crecimiento económico, debe pasar por garantizar no solo la sostenibilidad económica, sino una mejoría en las condiciones de vida de los hondureños. El Fondo Monetario tuvo un papel importante en la condonación de la deuda externa. De hecho, el Fondo Monetario Internacional condonó su deuda de 155 millones de dólares aproximadamente que mantenía el Banco Central con dicho organismo en el año 2006. Para el próximo mes de octubre se espera que el directorio del Fondo Monetario ratifique el acuerdo stand-by firmado recientemente con Honduras. Uno de los beneficios más importantes e inmediatos, inmediato es decir que una semana después ya tenemos acceso a cerca de 3.700 millones de lempiras para apoyo presupuestario. Eso es muy importante, y también nuevos financiamientos para nuevos proyectos de todos los organismos multilaterales y bilaterales de crédito. Es por eso que se deben cumplir los acuerdos. Hay un punto clave: hay que apretarnos la faja dentro de todo el sector público. Eso significa que el nivel de gasto del año 2011 debe ser igual al año 2010. Eso significa orientarnos estrictamente a ese cumplimiento, apretarnos la faja, evitar gastos que sean gastos superfluos. Debe ser un gasto de calidad, orientado a mejorar la salud, sí, a mejorar la educación, pero realmente no vía incremento de presupuesto, sino que haciendo una utilización racional de los recursos que tenemos. Es así como se espera que a principios del próximo año la economía hondureña comience un proceso de estabilización. El programa está enfocado en restablecer la estabilidad macroeconómica, fortalecer las finanzas públicas y restaurar la confianza de los inversionistas, además de propiciar la tan ansiada recuperación económica. Pero claro, todo esto depende del esfuerzo de nuestras autoridades para mantener el control de las finanzas públicas. Esto es, no gastar más de lo que recibe. Con ese tipo de acuerdo, el gobierno está en la obligación de mejorar la recaudación tributaria, reducir el gasto y focalizar la inversión social hacia los más pobres. No se trata de tirar el dinero a la calle y regalarlo con fines a veces políticos y hasta electoreros. Se trata de invertirlo en producción, en programas dirigidos a combatir eficientemente la pobreza y en establecer los controles que sean necesarios para que no se haga piñata con los fondos del Estado. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.